Luis Ángel Hurtado Razo, director del Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM y especialista en redes sociales. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimada Sandra? Un gusto estar contigo aquí en tu espacio en El Financiero. Un gusto tenerte para analizar esto que está sucediendo, según el informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Ellos dicen que el gobierno chino utilizó cuentas de TikTok para perjudicar a los candidatos tanto del Partido Demócrata como del Republicano durante las elecciones de 2022. Y bueno, a pesar de esto, de esta afirmación, ¿cómo ves? ¿Lo ves viable que esta presión de Estados Unidos haga efecto para que se venda TikTok y deje de ser una empresa china? Mira, esto no es nuevo. Por una parte, recordemos que esta narrativa o esta idea de prohibir justamente a TikTok, sobre todo su uso en los Estados Unidos, no es de este gobierno, no es del gobierno de John Biden, sino ya proviene justamente del gobierno de su antecesor, en este caso Donald Trump, que justamente en el 2020 inició toda esta cruzada. ¿Pero a qué se debe esta cruzada, estimada Sandra? Pues básicamente yo lo he resumido de esta forma, se llama geopolítica digital, que tiene que ver con los datos personales que se recaban a partir del uso de una aplicación. En este caso, TikTok, por primera vez desde su existencia y desde su uso en los Estados Unidos, se convirtió en la red sociodigital que más utilizan los estadounidenses. Esto un informe que publicó justamente en enero la empresa Geosite, en donde justamente demuestra que los estadounidenses en promedio, el tiempo que le dedican a TikTok es de aproximadamente dos horas al mes, digo 2 días al mes, o sea, equivale el tiempo a estar conectado ininterrumpidamente durante 2 días. Esto es por mucho la red social que más atención tiene en los Estados Unidos. Después viene YouTube, etcétera, etcétera. Pero esto ya puso las alarmas justamente en este país, que justamente ya ven rebasado justamente lo que tiene que ver con la geopolítica digital, que es que sus empresas que ofrecen este servicio digamos, de plataformas de redes sociales, pues están empezando a ser en desuso o no utilizadas o utilizadas menos tiempo frente a su competencia, que es el caso de TikTok. Y no solamente es TikTok, sino otras empresas, otras plataformas generadas en otras partes del mundo empiezan a ser competitivas frente al mercado norteamericano. Entonces, este es un elemento que, pues lógicamente en este periodo electoral en Estados Unidos, pues es un tema importantísimo, porque recordemos el papel que juegan o han jugado las redes sociodigitales desde el 2008 en las elecciones en Estados Unidos hasta la fecha. Entonces, es un tema que tiene que ver con estrategia política, un tema que tiene que ver con la cuestión económica, por supuesto, y sobre todo un tema que tiene que ver con el poder, en quién Sí. están, digamos, depositadas la información de los usuarios, quién tiene el poder de ello, Estados Unidos o China. Es una disputa en ese sentido. Sí, por supuesto que es eso, porque Estados Unidos cree que puede presionar de esta manera. Sin embargo, la respuesta de China es que pues estos son tácticas de intimidación y que no han encontrado nunca la evidencia de que TikTok haya amenazado la seguridad nacional de Estados Unidos. Parece que no va a ceder en este tema de pues dejar de ser el propietario de una empresa como tal, que es hoy en día China. Y bueno, la pregunta que seguiría entonces de ser prohibida, ¿esto afectaría a México? No, no, porque justamente la propuesta de ley que se debatió en la Cámara de Representantes, lo único que le pide a esta empresa, a la empresa propietaria de TikTok, es que venda, digamos, Exacto. a una empresa en Estados Unidos el control de los usuarios o de toda la circulación informativa de TikTok, o sea, como darle una sucursal solamente a los Estados Unidos para que puedan utilizar en Estados Unidos TikTok los estadounidenses, pero con una gran diferencia.
que la información no se vaya hasta Beijing o se vaya a Pekín, sino se quede en los servidores en Estados Unidos. Eso es básicamente lo que están buscando. No afectaría al resto del mundo, eso es una cuestión ahí que no tiene nada que ver. Vuelvo, repito, es una cuestión de geopolítica digital, es una lucha entre dos grandes potencias. Y sobre la intervención, justamente el argumento que presentan por parte de los Estados Unidos y TikTok ha sido una pieza para la manipulación informativa que ha generado pues justamente pues cierta influencia en las políticas internas, sobre todo en elecciones. Eso es muy relativo porque ¿qué red social, y lo digo así abiertamente, estimada Sandra, qué red social hoy no ha intervenido o no interviene a partir del uso de su, digamos, de su algoritmo en las políticas internas, no solamente de Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, o sea, en cualquier país del mundo? Entonces, eso lo ha entendido muy bien China y por eso ha prohibido, y eso es algo muy importante que el público debe entender, en China no existen o no hay forma de que podamos utilizar las redes sociodigitales que nosotros utilizamos, como Facebook, bueno, todo el conglomerado Meta, X, YouTube, etcétera, etcétera. Ellos han creado Sí, sus ¿no? propias redes Ellos sociales. tienen sus propias redes sociales, exacto. Exactamente, y es un tema de geopolítica digital completamente, y por eso Estados Unidos ya se percató de ello, ya ve la amenaza precisamente de China y ahora busca prohibirla. Y veremos entonces en qué deriva esto, porque sí, es interesante ver que por un lado está el interés económico de todo lo que genera esta red social y por el otro, pues el poder, el control de la información. Importantísimo tema, Luis Ángel, si nos permites, más adelante lo retomamos viendo qué deciden, porque falta todavía que sea aprobada. Entonces, bueno, pues platicaremos más adelante si te queda bien. Y mientras tanto, te agradecemos mucho. Luis Ángel Hurtado Razo es director del Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM y también especialista en redes sociales. Muchísimas gracias por tu tiempo para nuestro espacio.